El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Tengo que ir al baño, doctor. Siga usted, yo lo alcanzo. ¿Y no puede ir después? No, siga usted, yo lo alcanzo. Acaba de salir de la fiscalía, Fernando. ¿Cómo le fue? ¿Va a venir para la oficina? No, ya está muy tarde. Pásese por la tienda y le muestro lo que conseguí. No lo puedo llamar más. Eso está muy complicado. Pero es mejor que no hablemos hasta que se arreglen las cosas. La embarré, Elías. La embarré. ¿Cómo pude haber sido tan pendejo de haber metido a esa vieja en la fundación? A ver, Fernando, ya no podemos llorar sobre la leche derramada. Además, fui yo el que la contrató. Cálmese. Vamos a pensar con cabeza fría. Primero, tenemos que hacer pública esta información. Y segundo, Fernando, le toca irse del país por un tiempo. ¿Pero por qué tengo que salir corriendo como si fuera el delincuente? Porque lo van a asesinar, Fernando, lo van a asesinar, no sea terco. Ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Vivir escondido durante toda mi vida? Aló. No se vaya a hacer matar, Sabugal. Devuélvanos el material y nosotros lo dejamos ir tranquilo. Yo no tengo ningún material. No se ponga así, doctorcito. Miren que lo tenemos vigilado. Si eso sale en las noticias, puede darse por muerto. Salazar, qué pena despertarlo, pero es urgente. Esto es increíble. ¿Qué tal estos tipos? Nosotros llevamos meses investigando este tema. Tenemos la confesión de un detective y rumores a cantidad. Pero no teníamos pruebas. ¿De dónde sacaron esto? Pues... nos metieron una espía en la Fundación Salazar. Ella tuvo acceso a todo. Yo empecé a sospechar y anoche descubrí la sala de interceptación donde ella trabaja. O trabajaba. ¿Y la espía? Desaparecida.
¿Le vas a decir al coronel? No. Hay que pasar por otros niveles. Primero se los voy a entregar a Fernando para que no lo cojan desprevenido. Ten cuidado, Carlos Andrés, te estás arriesgando demasiado. Ellos también se pueden ir contra ti. No te preocupes, Ale. Yo sé lo que hago. Te prometo que no me va a pasar nada. Nuestros teléfonos y correos electrónicos estaban intervenidos. Conocían al detalle cada uno de nuestros movimientos. El gobierno convirtió la oficina de inteligencia en toda una policía política dedicada y a la espiar reacción airada del abogado defensor de derechos humanos Fernando Sabogal, por lo que el país comienza a conocer como las chuzadas del DAS, se sumó también la del columnista de oposición del diario El Espectador, Ramiro Bejarano, quien hace parte del grupo de chuzados por el DAS y quien dijo que desde hace 5 meses había informado de sus sospechas sobre este grave tema a la Fiscalía General. Me parece que la Fiscalía le tiene que dar unas explicaciones muy importantes al país en esto, porque no es posible que desde hace 5 meses ellos hubieran tenido noticias, si fuese tangencial por mi parte, de lo que estaba ocurriendo, y resulta que tuvieron que venir primero los medios, crear el escándalo, antes de que las autoridades tomaran cartas en el asunto. Desde hace 6 meses, los reporteros de la unidad investigativa de este medio de comunicación se dieron a la tarea de rastrear los crecientes rumores acerca de una vasta operación de espionaje dirigida por el DAS contra miembros de la oposición al gobierno Uribe y, al parecer, más concretamente, contra las personas empeñadas en llegar hasta las últimas consecuencias de lo que el país conoce como el escándalo de la parapolítica. Un detective del DAS protegido en estos momentos por la Fiscalía General, quien decidió denunciar los hechos, así como también diferentes pruebas documentales como transcripciones, grabaciones y fotos de seguimiento conseguidas por este medio, muestran que el capitán Fernando Tavares, director de inteligencia del DAS, y el capitán Jorge Lagos, jefe de contrainteligencia, usaron oficinas clandestinas y recursos oficiales para chuzar teléfonos y hacer seguimientos hombro a hombro las 24 horas del día a diferentes personajes de la vida nacional. A mí no me cabe duda de que eso no puede hacerlo una persona de los mandos medios o un simple funcionario del DAS sin órdenes o al menos sin la complicidad de las altas esferas. El Watergate de Nixon fue por unas cosas muchísimas, es un juego de niños frente a esto. Entre las personas chuzadas por el DAS, con equipos donados por Estados Unidos y por el Servicio Secreto Británico, se encuentran los senadores de oposición Gustavo Petro y Piedad Córdoba, y los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, incluido el magistrado auxiliar Iván Velázquez, encargado de la investigación de la parapolítica, a quien, según documentos conseguidos por este medio, le interceptaron más de 1.900 conversaciones telefónicas. También fueron interceptados los teléfonos y correos electrónicos de los periodistas Félix de Bedut, Alejandro Santos, Darío Arismendi, Julio Sánchez Cristo, Daniel Coronel y Holman Morris. Para mí me parece que es absolutamente escandaloso que un servicio de inteligencia del Estado adscrito a la presidencia esté grabando a la oposición, esté haciéndole seguimientos e interceptaciones a las altas cortes, que esté tratando de buscar información a ver qué hablan los periodistas. Las investigaciones de la Fiscalía para llegar al fondo de este espinoso asunto apenas comienzan y deberán demostrar de dónde venían las órdenes de espiar y si es cierto que algunas interceptaciones fueron pagadas por el narcotraficante Daniel El Loco Barrera y por el paramilitar alias Cuchillo. Justo antes del mediodía de este domingo, 7 camionetas adscritas al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación llegaron a las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad con una misión: registrar las oficinas de inteligencia y contrainteligencia de ese organismo. Los detectives que prestaban servicios de seguridad en la portería, aunque cumplían la obligatoria misión de preguntar el destino de sus visitantes, sabían que todo estaba dirigido a que por primera vez la Policía Judicial del DAS fuera inspeccionada totalmente por sus colegas de la Fiscalía. La inspección fue coordinada en la mañana por el director del DAS, Felipe Muñoz, el fiscal general Mario Iguarán y la directora del CTI. Es decir, fue un registro anunciado y no se pueden esperar grandes hallazgos. Una revisión total de todos los sistemas y controles de interceptación, incluya los sistemas y controles de interceptación de la policía y de la fiscalía. Es más, si es necesario, por la gravedad de este caso, se va a disponer suspender la operación de las salas de interceptación del DAS.
En el sótano de las instalaciones, el director del DAS recibió a Fernando Márquez, jefe de investigaciones del CTI e investigador jefe de la delicada misión, que adelanta con 15 expertos en sistemas y rastreos de equipo de comunicación electrónica, además de peritos en operaciones tácticas de inteligencia. A esta hora continúa el registro al interior del edificio que no logró tumbar la mafia del narcotráfico hace 20 años, pero que fue manejado por una bien montada red de espías al servicio de varios jefes. Aló. Tocó matarlo por sapo, doctor Sabogal. Usted se lo buscó. Dígale a su jefe que tengo más. Y si me llega a pasar algo. No se preocupe, doctorcito. Nosotros sabemos hacer bien nuestro trabajo. Fercho. ¡Carajo! Yo creo que lo mejor es que se quede acá encerrado hasta que hable con Lugo. Y mientras tanto yo voy a las embajadas a averiguar cómo lo puedo sacar del país cuanto antes. ¿Y usted, Elías? ¿A usted también lo pueden matar? No, no se preocupe por mí. Yo ya soy un exguerrillero viejo y derrotado. Yo no soy ningún peligro para ellos. Además, tampoco tengo renombre internacional. Durante la inspección que realizó el CTI de la Fiscalía a las instalaciones del DAS, los investigadores descubrieron la forma en que operaban 4 grupos de análisis e inteligencia conocidos con los nombres de G3, GIES, GONI y el Grupo de Estudio de Confiabilidad GEC. Sus archivos dejaron en evidencia cómo y quiénes realizaban los seguimientos técnicos y humanos a magistrados, periodistas, organizaciones de derechos humanos, militares y opositores del gobierno. Las salas de interceptación dedicadas a chuzar ilegalmente los teléfonos y a interceptar correos electrónicos funcionan en 5 puntos de Bogotá. 2 de las salas quedan en el propio edificio de la Dirección Nacional del DAS. Una, en el piso 11, se le conoce como Sala Vino y está justo al lado de la oficina de contrainteligencia del DAS. La otra está en el segundo piso y su nombre es Plata. Pero también hay oficinas externas en toda la ciudad, pequeñas pero sofisticadas sucursales de interceptación camufladas en bufetes de abogados o en oficinas de comunicaciones, con personal encubierto que solo responde al jefe de inteligencia o contrainteligencia. Y hasta el año pasado eran 5. Una en la carrera séptima con calle 32, en el mismo edificio del Gaula de la Policía, otra en un moderno complejo de oficinas de Ciudad Salitre, y 2 más, una en un sitio estratégico en el norte de la ciudad y otra en el sur. Los seguimientos ilegales fueron bautizados con los nombres clave como Transmilenio y Puerto Asís. Entre los objetivos sometidos a vigilancia extrema se encuentra el abogado Fernando Sabogal de la Fundación de Abogados por los Derechos Humanos. La carpeta con su nombre contiene más de 2.000 folios con transcripciones de conversaciones telefónicas y correos electrónicos, fotos de sus desplazamientos y grabaciones en video de él y su entorno familiar. Otra de las carpetas del DAS se denomina Blanco Político. En ella se alcanzan a leer los nombres de Gustavo Petro, Piedad Córdoba, Wilson Borja, Carlos Gaviria, Antonio Navarro, Horacio Serpa, Luis Eduardo Garzón, Álvaro Leiva, Gloria Cuartas y Alfonso Gómez Méndez. El CTI también encontró que el DAS le hizo seguimiento a los periodistas Holman Morris del programa de televisión Contravía, Félix de Bedut de la emisora de radio La W y Daniel Coronel de Noticias 1. No hay garantías para el disenso, no hay garantías para la oposición. Yo creo que esto dista mucho de ser una democracia. No solo se pone en riesgo la vida de los periodistas, que de alguna manera ya sabemos que pues, en este oficio pues, corremos riesgos, sino que también estaría en riesgo la vida de personas que se comunican con uno. También chuzaron y siguieron a las ONGs CINEP, CODES, la Comisión Colombiana de Juristas y Justicia y Paz, a sindicatos como la CTC y la CUT, a miembros de grupos de madres de militares secuestrados y también a José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch. El presidente de la República ha construido una policía política, la destina para un interés particular que no es perseguir el crimen, sino perseguir a sus opositores. Esto pasó bajo la presidencia del señor presidente Álvaro Uribe Vélez y es él el responsable último. Así haya tenido que ver directamente o no, pero eso salió del Palacio y él era el presidente de la República. Aquí hay una responsabilidad política, porque cómo es que esto pasa en sus narices y no se da cuenta. La carpeta AZ23 contiene información de generales del ejército que según los hombres del DAS tendrían nexos con las FARC, Álvaro Valencia Tovar, José Joaquín Matallana, Juan Salcedo Lora y Norberto Adrada Córdoba. El material recolectado por el CTI corresponde a las administraciones de los directores Jorge Noguera, Andrés Peñate, María del Pilar Hurtado y Joaquín Polo. Ellos saben que tú tienes esos papeles. Tranquila. Yo soy un mayor del ejército.
No soy un blanco fácil. Exigiré responsabilidades. Hablé con los noruegos y los suizos. Ellos están dispuestos a recibirlo. Dejemos ese tema en suspenso, Elías. Yo no tengo cabeza para salir corriendo ahora. Puedo pasar por mi apartamento. Sí. Y el portero me dice que un par de personas han ido a preguntarlo. Minuto, celular, minuto. Su merced, necesito un minuto. Minuto, celular, minuto. Disculpe, debe ser para mí. Carlos Andrés, necesito que me ayude. Me están amenazando. Hay unos tipos en un carro persiguiéndome todo el tiempo. Cálmese. Óigame bien. Yo también estoy chuzado, pero tengo unos documentos que son su seguro de vida. Veámonos esta noche a las 22 en el parqueadero. Y el escándalo por el espionaje del DAS no para de crecer. No contentos con chuzar los teléfonos e interceptar los correos electrónicos de abogados, magistrados, periodistas, políticos y opositores del gobierno Uribe, los funcionarios del DAS utilizaron espías para infiltrar aquellas instituciones consideradas sensibles para obtener información. Hasta el momento se ha podido establecer que son 2 las mujeres espías utilizadas en esta operación, pero se sospecha que pueden ser más. Una de ellas infiltró a la Fundación de Abogados para los Derechos Humanos, pero hasta ahora se desconoce su paradero y su verdadera identidad. La otra mujer se llama Alba Luz Flores y habría estado infiltrada hasta hace menos de 2 meses en la Corte Suprema de Justicia. Según las primeras investigaciones, es una detective con más de 10 años de experiencia, mide 1,70, tiene ojos verdes y es atractiva. La detective Alba Luz Flores trabajó como una Matajari moderna por órdenes de la dirección del DAS y llegó a moverse como pez en el agua al interior del alto tribunal. Por su trabajo dentro de los esquemas de protección de los miembros de la Corte podía estar al lado de ellos, ver con quiénes se reunían, qué testigos visitaban el alto tribunal y cómo trabajaban los investigadores. Aunque la sede de la Corte era inspeccionada periódicamente para descartar la instalación de micrófonos y otros sistemas de escucha, la detective habría conseguido instalar grabadoras de larga duración en el recinto de sesiones y en las oficinas de los magistrados que adelantaban investigaciones sobre la parapolítica. Las grabadoras eran instaladas por las 2 mujeres encargadas de los tintos en la sala plena y en la sala penal del alto tribunal, que habrían sido reclutadas por la Matajari luego de un largo trabajo de inteligencia y al percatarse de la confianza que le tenían los magistrados a las señoras de los tintos, quienes además llevaban y traían documentos durante las sesiones. Es una campaña de desprestigio contra el doctor Sabogal y la Fundación de Abogados.
en represalia por haber denunciado las chuzadas a las que fuimos sometidos. Doctor Sabogal, ¿no creen que esta relación irresponsable ha puesto en peligro a las víctimas que defienden? ¿Cómo garantizan ahora la seguridad de tantas personas tan vulnerables? Estamos haciendo todo lo posible por limitar los riesgos. Y con el apoyo de la comunidad internacional estamos adelantando un programa para cambiar teléfonos celulares, cuentas email, reubicaciones de algunas personas. Estamos en eso. Pero lo que hay que preguntar aquí es a quién beneficiaba la información que esta mujer extrajo de nuestras oficinas. Me llamo Tania. ¿Usted es? Elías Carreño. Yo sé quién es usted. Lo he visto en fotos con mi mamá. Está más viejo, pero no ha cambiado mucho. Tania, yo pensé que usted estaba muerto. Pero también pensé que solo usted podría arreglar con tanto amor la tumba de mi mamá. Hoy habría cumplido 60 años. Carlos Andrés, qué susto tan berraco. Un nuevo capítulo está por escribirse en la investigación por las chuzadas y seguimientos ilegales del DAS a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cuando el CTI allanó las instalaciones del DAS en busca de las pruebas de los seguimientos, estalló otro escándalo. Las que serían las pruebas contundentes de las chuzadas ilegales como documentos, expedientes, discos duros y computadores fueron destruidas. 2 minutos nomás, doctor. No está permitido. La versión oficial es que fue una bomba de las FARC contra el mayor Lugo, pero no quieren sacar nada en la prensa. Sáqueme de aquí, Elías. Sáqueme de aquí, Elías, por favor, sáqueme de aquí. A usted lo van a interrogar apenas el doctor autorice.
El formato de Sabogal ha sido una construcción atípica a todos los proyectos anteriores que hemos hecho. Hemos tratado de construir desde diferentes puntos de vista y desde diferentes formas narrativas de revivir de alguna manera el pasado reciente del país. La detonación de un artefacto explosivo deja un saldo trágico de 8 personas muertas, entre ellas un niño, un menor de edad. Hasta esta población azotada por la barbarie de la guerrilla y donde el alcalde huyó hace meses por amenazas de los terroristas, llegó el presidente de la República. Entendíamos que hacer toda la estructura dramatúrgica de la animación, o sea, la ficción de nuestra serie en 3D, podía ser muy agotador también para el espectador, visualmente, además porque era claro oscuro, muy blanco y negro la cosa. Entonces quisimos sumarle un elemento mucho más expresivo desde la ilustración misma, es el motion comic. El motion comic realmente es un intermedio entre ilustración y animación tradicional, animación 2D, pero más potenciando la ilustración misma. O sea, el motion comic lo que apunta es que cada viñeta del plano sea prácticamente una postal ilustrada de la realidad. Evidentemente esto no fue un error como dijo el presidente. Ahí está pasando algo en esa zona, Elías. 2 masacres en menos de un año. El motion comic tiene la importancia de que está narrando un testimonio. Y ella en ese preciso momento dice, uy, se metieron los parados. De campesinos, de situaciones que se vivieron en el campo y también de recuerdos. Mientras unos militares y paramilitares ordenaban y obligaban a la gente a que se fueran a reunir a la escuela, otros estaban saqueando nuestras casas. Entonces es algo que ya es muy preciado para un personaje que merece ser narrado con motion comic, con color, como si fuera una experiencia, como una fotografía. Habían casas quemadas, los ríos estaban taponados. Queremos con el motion comic que cada viñeta de alguna manera sea una postal específica que después viene a ser animada. O sea, le apostamos mucho más al tratamiento del color y al tratamiento de ilustración que a la animación misma. Para nosotros los ilustradores, o sea, es como la oportunidad, en diferencia al 2D, de hacer pequeñas obras de arte, de hacer unas ilustraciones estructuradas, específicas, desfasadas, para que sean animables, y cuidar mucho el detalle del color, que es esta la principal característica que tiene el motion comic dentro del proyecto. Fui entrando a una casa y vi una madre llorando que se le había muerto su hijo a la 1 de la tarde. Ay, Bárbara, y ay, Bárbara, divina reina. Nosotros tenemos postales, ilustraciones en las que vemos una montaña, un sol, un personaje arrodillado y va tornando la cosa mucho más violenta desde la ilustración. Ya no vivo más aquí, santo Dios y santo fuerte, santo fuerte, santo Dios. Tenía que narrar una historia trágica, triste, violenta, sobre un escenario que era completamente hermoso porque es el campo, o sea, son regiones del país inexploradas, pero que representa mucho, o sea, lo que es Colombia, la realidad de Colombia. Y yo en el momento pensé pues que era guerrilla, ¿no? La experiencia fue de pronto un poco triste porque a mí me tocaba tomar la tristeza de la narración del hombre para poderla plasmar en las expresiones de los personajes. Y me amarraron, manos atrás,
Me insultaron con palabras soeces, diciéndome que yo era auxiliar de la guerrilla. Y cuando hablamos de ilustrar la realidad, realmente estamos hablando mucho del motion comic cuando planteamos la serie. Porque el motion comic nos está contando algo que era muy difícil contar desde el 3D. Y era realmente, de alguna manera, la historia de las víctimas detrás de la historia de los abogados. Entonces a mí me extraña que no haya sombras allá en las mesas, que estos manes se vean terribles. De alguna manera, las historias de barbarie que hay detrás de la historia de los abogados. Eso era muy difícil de contar en tan poco tiempo también que teníamos para el 3D, para el desarrollo de producción 3D. Además que por temas de tiempo también era siempre estar pensando, no, yo quiero más intenso este color, o más tenue, o más, no sé, amarillito. En general la animación y la animación tradicional y la ilustración plantean de entrada como un distanciamiento frente a la realidad, o sea, mostrar una foto real de una masacre realmente es muy difícil de ver. En ese mismo momento sube el carro con los campesinos que salen cada mes a hacer su remesa, cuando sentimos unos tiros y una explosión. Ya ellos llegaron con el cuento, estos uniformados, que habían matado a un comandante de la guerrilla y a otro guerrillero. Ilustrar una masacre puede ser igual de doloroso, pero hay un distanciamiento que le permitiría al espectador ver esa realidad y apropiarse esa realidad, ¿sí? Por eso lo planteamos desde esta técnica. Yo soy abogada y estoy encargada del área de incidencia internacional y del trabajo específicamente ante los organismos de Naciones Unidas. Soy la persona que se encarga de asistir a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que funciona en Ginebra, en Suiza, y también de trabajar ante los comités que tiene Naciones Unidas, que son los comités que vigilan que los países cumplan los tratados que han ratificado sobre temas de derechos humanos y que para vigilar ese cumplimiento examinan cada 4, 5, 6 años a cada uno de los países, y en este caso a Colombia. En mi caso particular tuvo que ver con empezar a estudiar derecho, con empezar a conocer de los temas de derechos humanos, empezar a conocer de lo que fue la Constitución del 91 y todo el proceso que llevó a la creación de la Constitución del 91 y ese contenido específico que tiene la Constitución de un catálogo de derechos fundamentales que cobijan a todos y a todas los colombianos, que antes no estaba recogido en la Constitución, y todas las herramientas que había para poder llevarlos a la práctica y poder defenderlos. Es algo que me llamó mucho la atención, me interesó desde que era estudiante, y coincidió poco tiempo después con que apareciera una posibilidad de trabajar en la Comisión Colombiana de Juristas como auxiliar de investigación, ayudando a llenar una base de datos, a documentar algunos casos, a apoyar la elaboración de documentos y demás, digamos, y pues yo me enganché y ya me quedé en este trabajo. Pues en todos los años que uno pasa trabajando en esto, inevitablemente se entera de las personas, amigas o conocidas que son amenazadas, que son desplazadas, que son asesinadas. Pero yo creo que la satisfacción que genera hacer este trabajo y ver que efectivamente significa ayudarle a otras personas, en muchos casos hace que valga la pena, incluso, digamos, pese a los riesgos que significa.
Por supuesto hay casos y hay situaciones en las que uno tiene que poder buscar un equilibrio y poner por encima de todo la seguridad, y significa muchas veces cambiarse de casa, salir del país, tomar una pausa o cosas así. Pero por lo general las personas que trabajan en esto, al menos las que yo he conocido, son personas que siempre piensan que hay un margen de riesgo que hace parte del trabajo y que el beneficio al final vale la pena, hace que valga la pena correr este riesgo. Sí es descorazonador, creo que tiene un componente de frustración grande también, que es algo con lo que uno tiene que aprender a vivir y aprender a manejarlo. Hay momentos muy satisfactorios que lo llenan a uno como de ánimo y de ganas de seguir trabajando en esto, cuando hay un resultado bueno, cuando uno ve a los familiares de las personas satisfechas, cuando ve que se hace justicia, cuando ve que el Estado responde y cumple con sus obligaciones como todos esperaríamos que se hiciera. Es muy bueno y hace que uno se llene como de ánimos y de energía para seguir adelante, pero también cada vez que uno prende el noticiero, cada vez que uno abre el periódico y lee que las cosas vuelven y pasan y siguen ocurriendo y se repiten, y que muchas veces muchas de estas peleas son en vano, pues es muy frustrante. Pero por un lado esos buenos momentos compensan de alguna manera con los malos, y por otro es muy claro que a pesar de lo difícil y a pesar de que muchas veces sean un paso adelante y dos atrás, si no estuviéramos las personas que hacemos este trabajo, seguramente la situación de muchas personas y la situación de derechos humanos de este país sería peor. Y eso hace que, a pesar de que sea descorazonador, uno se levante todos los días y diga, pues hay que seguir para adelante sin importar que sea difícil y que muchas veces lo que se avance sea muy poquito, muy lento. Llevamos varias generaciones de organización, de movimiento social, donde desde gente muy joven, estudiantes, hasta gente mayor, están involucradas en estos temas, y de alguna manera se transmite como de generación en generación, y creo que eso es parte de lo que hace que Colombia sea un país distinto a otros y que sea reconocido por su trabajo en derechos humanos y por justamente el movimiento de defensa de derechos humanos tan fuerte y tan estructurado que tiene. Pero así como hay generaciones y generaciones de personas organizadas y que se han movilizado, también tenemos generaciones y seguimos teniendo generaciones de personas indiferentes, que es, digamos, es uno de los componentes también como de esta frustración que hacen que sea muy difícil. Uno sabe que hay muchos jóvenes, muchas personas que tienen muchos acceso a recursos, todas las oportunidades, y que aún así desconocen lo que pasa en muchas partes del país o no les afecta, no sienten nada frente a lo que pasa en el país. Pero creo que sí hay una diferencia que también es importante entre, digamos, la época en que yo entré a estos temas y ahora, y tiene que ver con los medios de comunicación, con las redes sociales, con el manejo de la información. Cosas como la desaparición de los 43 estudiantes en México son cosas que pasaron en Colombia, que pasaron hace 10, 15, 20 años, y no una vez, sino muchas. Pero en ese momento la información no fluyó igual que como fluyó ahora con lo que pasó en México. En muchas partes de Colombia nunca se supo que masacraron campesinos, que desaparecieron comerciantes, que familias enteras dejaron de un día para otro de vivir en el lugar donde vivían y nadie más volvió a oír de ellas. Y creo que hoy el hecho de que esa información corra tan rápido a través de las redes, el hecho de que las fotos estén en Twitter, las entrevistas se suban a Facebook y la gente tenga acceso tan rápido, eso permite sensibilizar a mucha más gente, permite llegarle a las personas más jóvenes, contarles lo que está pasando y generar reacción de parte de ellas. Creo que eso es una diferencia importante, creo que es una cosa positiva, creo que es un plus, creo que es una herramienta muy efectiva para luchar como contra esta indiferencia, y que está llevando a que la movilización ya no sea solamente de parte como de estos movimientos estructurados de defensa de derechos humanos, sino que también en las universidades, en los colegios, en los barrios, en las comunidades, la gente joven tenga muchas más inquietudes, sepa más de lo que está pasando, se preocupe, quiera saber qué pasa a su alrededor y se involucre también en muchos casos en los procesos, digamos, que tienen que ver con estos temas. Pues
por lo menos yo sueño con que eso algún día pase. No sé qué me pondría a hacer, pero uno sí esperaría que algún día no haya conflicto en Colombia, no haya desigualdad, no haya intereses económicos que priman sobre los derechos de las personas y que cada vez sea menos necesario que haya abogadas y abogados que defienden los derechos de estas personas, que los exigen ante el gobierno, ante las instancias judiciales, ante las instancias internacionales. Pues es un sueño que está allí, que desafortunadamente es difícil creer que va a ser realidad, al menos en un corto plazo, pero que sí es una expectativa que uno tiene de que en algún momento se haga realidad. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.